Buenas noches, agradezco a la licenciada Vascopés por invitarme a este conversatorio sobre la influencia de Franz Tamayo en la cultura política boliviana. Yo voy a puntualizar algunos temas porque me dijeron que solamente tengo 10 minutos y es realmente imposible hacer una exposición argumentada con fundamentos en ese tiempo. Así que solo me voy a detener en una puntualización de algunos temas que considero importantes referidos a la influencia de Franz Tamayo en la cultura política. Para eso me voy a basar en mi libro, que no es el que mencionó gentilmente el director hace algunos momentos, es otro, se llama La educación del indio en el pensamiento filosófico de Franz Tamayo, se publicó hace algunos años por el Instituto de Estudios Bolivianos, y si alguien querría tenerlo, puede obtenerlo gratuitamente en mi página web, que, bueno, señalaré en algún momento cuál es, y también podría adquirirlo si quiere tener la versión física. Al fondo, la persona que está grabando tiene algunos ejemplares y el precio es bastante económico. Bueno, ¿cuáles son los temas que desde mi punto de vista hay que remarcar para comprender la influencia del pensamiento de Franz Tamayo? En el documental en que habla un estudiante de historia, casualmente mi estudiante hoy día, mañana paso clases con él, se señala la larga producción literaria de Franz Tamayo. Uno de los primeros libros es Odas, a fines del siglo XIX, y sin duda su obra señera con el pensamiento filosófico más elaborado es de 1910, que son los 55 editoriales publicados en el diario entre julio y septiembre de 1910, y que posteriormente, con su propia autorización, se publicaron con el título de Creación de la Pedagogía Nacional. Hay además una gran cantidad de textos que son importantes para comprender sus conceptos, su pensamiento, y para aquilatar también la influencia que habría tenido sobre la cultura política de nuestro país. Un tema inicial es el que se refiere a la visión de España y de los pueblos americanos. Creo que esta visión, que se expresa particularmente en odas, también en scherzos, en escopas y otras obras de carácter poético, muestran la concepción de Tamayo sobre la conquista, la colonización española y lo que devino del proceso histórico con la constitución de los estados nacionales en América Latina. En ese sentido, creo que es particularmente la expresión del poeta la que muestra una concepción, diríamos, maniquea, una concepción diádica y hasta cierto punto ingenua respecto de qué significó España y qué significaron los pueblos, las culturas, las civilizaciones andinas. Es decir,
Tamayo sigue la leyenda rosa. Y la leyenda rosa es un discurso que comienza a forjarse desde los primeros días de la conquista española en América y que tiene entre sus sustentores inclusive a españoles. El más importante es el cura Bartolomé de las Casas, como también el cura Montesinos en Centroamérica, y es la visión de que España habría destruido las culturas americanas y que las habría aplastado sin dar lugar a valorar los aspectos positivos. Y por otra parte, la leyenda rosa también afirma que las culturas prehispánicas serían un dechado de virtudes y perfecciones, es decir, aspectos que la etnohistoria revela hoy día como evidentes, con importantes autores contemporáneos, por ejemplo Pierre Dubiols, no aparecen por ninguna parte. La capacocha, por ejemplo, no aparece, es decir, el sacrificio de niños. No aparece el mitimayazgo, que era en definitiva el traslado de pueblos sometidos, que supuso la destrucción de la lengua de esos pueblos, la asunción de la religión oficial quechua o inca y la anulación de la resistencia. Otros aspectos de los pueblos prehispánicos no son en ninguna medida vistos, mencionados o tomados en cuenta, tenidos en cuenta por este discurso de la leyenda rosa. El yanaconazgo, por ejemplo, que bueno, era casi una esclavitud forzosa. Y bueno, los privilegios de los orejones frente a los hatunrunas. Nada de eso aparece en la leyenda rosa. Y es esa leyenda la que, como poeta, ensalza a Tamayo. Es decir, los pueblos prehispánicos serían un dechado de virtudes y perfecciones, y lo que hicieron los españoles habría sido aplastar esa riqueza, no darle continuidad, destruir palacios, destruir linajes, asesinar, etcétera, etcétera. Es decir, esa concepción maniquea, diádica, de los buenos y los malos en la historia se advierte en Franz Tamayo a sus 18 años en Odas. Y es algo que permanece en sus obras posteriormente, mostrando lo que él mismo señala, su interés por cantar la identidad de los pueblos, de una manera ingenua, maniquea, romántica, siguiendo, fortaleciendo la leyenda rosa. Creo que esa posición poética es perfectamente legítima y es absolutamente estética. El valor literario, poético de sus obras, que canta a España, canta a Bartolomé de las Casas, canta a Atahualpa, canta a Inca Manco XIII, se llaman así muchas de sus odas, es muy hermoso, pero no es un trabajo sociológico, político, histórico, científico, analítico. Es la expresión de un poeta que canta la leyenda rosa. Esa es, me parece, una puntualización importante respecto de la influencia sobre la cultura política. Quienes sostienen de una u otra manera la variante de la leyenda rosa y creen que España ha destruido todo lo que encontró aquí y que lo que había antes era inmejorable y ha sido aplastado, siguen esta concepción de creer en los buenos y los malos en la historia.
Otro aspecto que me parece importante, creo que hay muchos y no tengo tiempo para exponerlos, pero me parece importante también hacer referencia al tema de la reflexión filosófica sobre el indio. Y es evidente para mí que por los textos de la creación de la PDG Nacional, es decir, los editoriales de 1910, Tamayo expresa una posición racista. Es decir, Tamayo en muchos editoriales expresa que la raza india, y en esos términos, la raza del indio, es superior a la raza del cholo, a la raza del mestizo, a la raza del blanco. Y es superior porque tiene la energía, tiene una energía fundial, dice, que hace del indio el depositario de la fuerza para mantener, pese a la opresión, pese a la explotación, para resistir, persistencia y resistencia. Esas son las dos características de la raza india, para mantener la energía nacional y por lo tanto ser depositario de lo que sería el carácter nacional y el sentido y el valor de la nación. Su racismo es evidentemente en contra de las otras razas, no solamente las que he mencionado, sino las otras. Se llama razas también, por ejemplo, la raza de los ingleses, sobre los que tiene también opiniones muy claras. Es decir, en esta continuidad de la leyenda rosa, Tamayo concibe el mundo desde un punto de vista racista, racial, y eso es inobjetable por el sinnúmero de citas de los editoriales de 1910. Sin embargo, esta raza superior, la raza del indio, como él la señala varias veces, no tendría la inteligencia del mestizo, no tendría la inteligencia del blanco, por lo que su pedagogía se focaliza en algo pragmático e instrumental, que es enseñarle al indio a ser un buen soldado, a ser un buen obrero, a ser un buen agricultor. Y eventualmente, muy eventualmente, a constituirse de una serie de oficios que él señala, incluido, bueno, el parlamento, el gobernante, el cura, etc. Pero fundamentalmente son los tres primeros oficios los que darían lugar al sentido de la raza india, es decir, hay que educarlos a los indios para que cumplan esas funciones. Es decir, resulta un poco paradójico que la raza superior a todas las demás, internacional y nacionalmente, tenga solo ese alcance, un alcance para el indio limitado al desempeño de esos tres oficios. Lo profundo de Tamayo radica en que esto está justificado a partir de una filosofía educativa sustentada en una filosofía de la historia. La filosofía educativa consiste en la crítica al bovarismo y al cretinismo pedagógico, que sin duda es una crítica al colonialismo en la educación. Y en ese sentido, la influencia de Tamayo hoy día se advertiría en los discursos anticolonialistas, lo que es muy encomiable desde todo punto de vista de la teoría democrática actual, es decir, toda visión anticolonialista es meritoria porque forja una cultura política de liberación, una cultura política de rechazo a las formas coloniales, también en educación, no solamente políticas. En ese sentido, hay
esa influencia también de tamaño, que es meritoria. Sin embargo, se sustenta en una concepción racista de jerarquía de las razas y de rechazo a cualquier forma de mestizaje que condenan como un aspecto deleznable en la historia, puesto que lo que vale en la historia es la resistencia, la persistencia, la energía, la fuerza y el carácter nacional. Algo curioso porque, bueno, fueron estas razas las que técnica y militarmente perdieron en la conquista de España. Bueno, ya me he pasado unos minutos de los 10 asignados. Supongo que en el intercambio de opiniones habrá más ocasión de presentar algunas otras tesis a las 2 que he presentado esta noche. Gracias. Muchas gracias, doctor Lozada, por su exposición. Precisamente